8 de la mañana con 14 minutos y está con nosotros conectada vía telemática Selene López. Ella es politóloga, investigadora, analista política. Le saludamos Licenia Spinelli, Alexis Moncayo. Selene, ¿cómo entender esta situación a la que has llegado a la capital de la República en estos días? Hoy enfrentamos una jornada de manifestaciones en una fecha que además es emblemática, simbólica e histórica para la ciudad de Quito, como es el 10 de agosto. Bienvenida, buen día. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos una jornada de movilización y hay que entender muy bien en el marco de qué se presenta. Yo creo que Quito es al menos, digamos, sede de una docena de partidos políticos. Tiene uno de los pesos electorales más grandes como ciudad comparada con todo el país, pero ahora no tiene una representación política sólida. Y lo que ocurre hoy en Quito es consecuencia de, digamos, al menos unos 15 años de tener de que no tengamos un alcalde con un capital político propio, de tener muchas empresas electorales y pocos partidos políticos con ideología y con una visión un proyecto para Quito, y también consecuencia de 6 años de una gestión ineficiente de la ciudad. No existe una visión de ciudad, un plan de desarrollo para la ciudad. Entonces creo que lo que ocurre hoy es consecuencia de fenómenos que venimos arrastrando más que una causa de que empieza con el alcalde Jorge Yunda. Selene, buenos días, le saluda Licenia. Esta falta de apoyo a los diferentes alcaldes, como usted dice, de capital político, ha generado una situación como la que vamos a vivir esta tarde en Quito, con marchas a favor y en contra. Marchas a favor de la salida del alcalde Yunda, otras en contra de la salida del alcalde Yunda, las que están a favor de su salida, que deslegitiman a las que están apoyando su gestión. ¿Cómo explicarnos ahora esta división que hay en la ciudad entre un grupo que considera que tiene el derecho a poner una autoridad porque pertenece a un estrato social y su marcha es más legítima que las que están defendiendo la gestión del alcalde Yunda y que no provienen precisamente del mismo estrato? Yo creo que ahí Licenia has dado en la clave para entender, digamos, la legitimidad detrás de digamos, de las convocatorias de hoy. Y es que el proceso de remoción del alcalde en general no es un proceso que viene de la sociedad civil organizada, popular. No es un proceso de remoción que viene desde los líderes barriales, desde los grupos prioritarios, sino las condiciones que te mencioné anteriormente han generado, digamos, incentivos para que las élites traten de capturar empresarialmente el municipio. Entonces, eh, yo creo que, digamos, hay una diferencia abismal entre tener aprobación y tener legitimidad. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de estas movilizaciones? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque las movilizaciones, el repertorio de acción en sí mismo son un instrumento. La participación es un instrumento, entonces nosotros tenemos que ver quién las usa, cómo las usa, y ahí vamos a encontrar el tema de fondo, que es la legitimidad de las mismas. Decía Selene en la introducción que Quito es la sede de los partidos políticos más importantes o de la mayoría de partidos políticos. Yo quisiera atarlo con algo que nos decía nuestro invitado anterior, Carlos Rabascal, y él decía, a propósito de la crisis que vive hoy Quito, ojalá el Ecuador transite un camino en el que, y ojalá la clase política también asuma ese proceso de autocrítica para ya no tener más partidos o movimientos políticos de alquiler. Recordemos cómo llegó Jorge Yunda a la alcaldía, Selene, Licenia y amigos, con un partido político prestado que era Fuerza Ecuatoriana, alguna cosa por el estilo, que fue creado por Washington Pesantes, ex fiscal general del Estado. Entonces, ¿qué pasa también con este sistema político que tenemos actualmente, en donde hay y donde han proliferado partidos y movimientos nacionales, provinciales y locales, Selene? Claro, es decir, Quito es el ejemplo de cómo el sistema de partidos del Ecuador se ha convertido en un sistema de políticos flotantes y votantes flotantes. Es decir, durante los últimos 15 años la volatilidad electoral de Quito ha sido muy cambiante. Es decir, no hay
tendencias de seguir votando por un partido o por un movimiento durante mucho tiempo. Ha cambiado muchísimo. Y por el otro lado es, claro, los partidos de alquiler que llegan a la alcaldía sin ningún proyecto de ciudad, que llegan sin ni siquiera un plan de desarrollo para la ciudad. Y como son tantos, o sea, esa fragmentación es evidente ya después en las instancias del Consejo. Por eso yo le recalcaba que el problema no es Yunda, como quieren ver muchos, digamos, en muchos medios de comunicación, muchos actores políticos. El problema es la falta de un Estado autónomo en lo local capaz de gestionar la política pública, la falta de institucionalidad, es decir, yo quiero hacer las cosas dependiendo de quién está sentado ahí, es decir, si nosotros queremos trabajar el tema de corrupción, hagámoslo sin mirar quién está ahí, es decir, ¿por qué no fiscalizamos también asuntos puntuales como el Metro de Quito que vienen de administraciones pasadas, no solo la de Yunda? Y sobre todo lo que me preocupa es la falta de cultura democrática que hay ahora, porque ahora se nos hace ruido que tenga Yunda el 21% y realmente se deja un precedente muy, muy gris para la democracia. ¿Cómo queda tanto ahora el alcalde Yunda como el señor Santiago Guarderas con toda esta polémica que los envuelve? El uno con recursos legales quedándose en la alcaldía, el otro con recursos legales también tratando de hacerse para él la alcaldía. ¿Cómo quedan ambos ante la opinión pública? Yo creo que Yunda cometió un error muy grave digamos, en el 2019 y es que no se asentó en un bloque ideológico mayoritario, sino en políticos flotantes, es decir, políticos que han cambiado de camiseta constantemente, que no tienen lealtades con la sociedad civil, que no tienen que rendir cuentas a sus mandantes, es decir, yo soy elegido por el sur, pero después por el sur, pero vivo en el norte, es decir, que no tienen convicción, no tienen ideología, y cuando uno se asienta en estos políticos flotantes, realmente se está asentando en un suelo muy delicado porque no va a estar firme nunca, no va a estar seguro nunca, porque estos políticos carecen de unión, carecen de disciplina, carecen de convicción, porque entrar a una organización política requiere convicción, compromiso, apego, seguir una doctrina política, profesar eso. Lo demás es oportunismo, lo demás es incoherencia. Entonces creo que y también me parece que podemos extraer de aquí una lección para el gobierno. Los golpes mediáticos, los golpes de confianza sirven para tener oxígeno para momentáneamente, pero sin una visión de desarrollo para la ciudad o para el país, sin una ideología fuerte de qué país es el que yo quiero construir o qué ciudad quiero construir a largo plazo, no se va a poder sostener, digamos, ningún político. Entonces creo que así queda Yunda. Y Guarderas creo que es un ejemplo de que la política no pasa por destruir al oponente, sino por luchar para convencer a la mayoría de la población de que el proyecto que yo tengo tiene que ser mejor al proyecto de mi adversario. Entonces yo creo que Guarderas no ha logrado eso, ni las personas en el Consejo que de alguna forma están queriendo construir en base a la idea de la destrucción del otro. Y me parece completamente inadecuado estas agendas individuales de los concejales y completamente inadecuado la idea de que se puede crecer en base digamos, a lo que caen los otros políticos. Me parece que no se puede empezar por ahí. Selene, hace algunos días cuando se emitió esta sentencia de la Corte Provincial que restituía en el cargo a Yunda, yo leía a un periodista en sus redes sociales referirse a que el Ministerio de Gobierno estaba interviniendo en este conflicto para unificar a los concejales en respaldo de Guarderas y demás. Ese tuit hablaba de una clara interferencia del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, en un conflicto que tiene que ver con el Consejo Municipal en Quito. ¿Cuánto cree usted que le preocupa al gobierno del presidente Lasso la crisis política que está atravesando la alcaldía de la capital y cuánto, digamos, le podría interesar también intervenir en esta disputa? Esa es una muy, muy buena pregunta porque
lo que pasa en Quito no es aislado a lo que, digamos, sucede en la política nacional. Es decir, la crisis político-institucional de Quito tiene varias dimensiones. Primero, la dimensión es el tema o sea, digamos, la incapacidad de dar servicios públicos eficientes a Quito, una visión de ciudad, de proyecto, digamos, eso que nos compete más a quienes vivimos aquí. Pero la segunda dimensión, la segunda dimensión tiene que ver con la eficacia de la ley, es decir, el tema de la legalidad. No puede ser posible que, digamos, la sentencia, o sea, que nosotros apliquemos la ley mirando quién está ahí. Entonces, esto es un profundo problema para el gobierno nacional. Y si bien no van a salir salpicados inmediatamente de lo que ocurra, la forma de utilizar discriminadamente la ley se vuelve un problema no solo para quien está gobernando ahorita, sino se vuelve un problema para toda la institucionalidad del Estado. ¿Cuál cree usted, Selene, debería ser la solución a toda esta crisis que vive Quito? ¿Una solución inmediata, a mediano plazo, a largo plazo? Pues, esa es una pregunta bien compleja. Yo creo que lo que primero hay que hacer, hay que empezar, digamos, reconociendo el problema, es decir, yo veo con mucha preocupación cómo en varios sectores se trata de ver como si el actor Yunda fuera, digamos, el problema fuera el problema, y que si nosotros nos deshacemos de Yunda ya las cosas van a cambiar, y yo creo que no es así. Aquí hay problemas muy profundos, hay un problema en el legalismo discriminatorio, es decir, ahí se puede ver cuál es el peso político que tienen las autoridades de Quito, de Pichincha con las autoridades de Guayaquil. Es decir, en Guayaquil las autoridades pueden actuar sin rendir cuentas, no es la misma forma en la que se acercan la Fiscalía a las autoridades de Quito y Pichincha como se acercan las autoridades de Guayaquil. En Guayaquil pueden, digamos, salir realmente sin responsabilidades, sin rendir cuentas, es decir, no... La influencia que tienen las autoridades de Guayaquil con respecto a las autoridades de Quito es impresionante. Entonces, no es un problema que se va a acabar con Yunda, sino se tiene que trabajar en tener partidos políticos más sólidos, se tiene que trabajar en la representación política, social de Quito, y se tiene que también trabajar en la organización social de Quito, es decir, que sean las élites las que estén ahorita organizadas, que sean las élites que estén, digamos, ahorita en un día tan emblemático, digamos, movilizándose. Realmente sí deja un feo precedente para saber qué estamos haciendo nosotros como ciudadanía organizada en Quito. Ahí hay un bien superior, digamos, yo he hablado de estos días permanentemente sobre aquello, Selene, y es que, digamos, sin querer pretender convertirse uno en abogado defensor de una parte u otra, pero hay un bien superior acá que está en juego y que podría ser, como usted mencionaba hace un momento, un pésimo precedente, no solo para la alcaldía de Quito después, sino para cualquiera de las otras 220 municipalidades, para las 23 prefecturas o para el mismo gobierno nacional. Y es, ¿qué pasa con el sistema democrático del Ecuador? ¿Qué pasa con la democracia en el Ecuador? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como usted bien señalaba, se cuestiona el hecho de que una autoridad como Yunda llegue a la alcaldía con apenas del 21%, pero sin fijarse en todos los candidatos? Por cierto, ese concepto me encantó, y esas candidaturas y partidos flotantes que estuvieron disipando y esparciendo los votos de la ciudadanía. Claro, efectivamente. ¿Cómo se puede, digamos, lograr una representación política fuerte en medio de estas conductas desagregadas, oportunistas, en medio de estas agendas cortoplacistas? Es la pregunta fundamental que tiene que hacerse Quito de aquí en lo que le queda de tiempo. Es decir, hay un profundo, y creo que todo pasa por reconocer, hay un profundo problema político, hay una profunda crisis institucional que no se ha resuelto, una crisis no solo de Quito, como te estoy diciendo,
hay un montón de instituciones de la justicia, de la fiscalía, digamos, que siguen teniendo estas lógicas legalistas discriminatorias, es decir, que yo voy a actuar con la ley según la persona que está ahí. Y esto o cambia o vamos a estar constantemente, ahora va a ser Yunda, pero en el futuro pueden ser otras personas, vamos a seguir en una, digamos, en estas crisis según la persona que está ahí. Y esto es un problema para la democracia y también un problema político económico, es decir, ¿quién va a querer invertir en una ciudad? Y eso que aquí están, digamos, las empresas, digamos, aquí Quito es la sede, digamos, de un montón de empresas. Quito en Quito está el talento humano, digamos, más cualificado. ¿Quién va a querer invertir en una ciudad en la que no sé cuáles son las reglas jurídicas que están ahora? ¿Quién va a querer invertir en una ciudad que tiene 2 alcaldes? Es decir, el problema que nosotros estamos generando aquí, el problema digamos, que las organizaciones políticas están generando en Quito va a ser, digamos, por el capricho que yo veo que tienen, porque no veo que tienen una visión de ciudad fuerte en que quieran imponer, sino me parecen muchos intereses particulares en juego. El problema que están generando en Quito a la larga es muy grave. Selene, ¿quién se beneficia de este tipo de crisis? Siempre hay alguien que se termina beneficiando de estas situaciones. ¿Quién se beneficia actualmente de esta situación por la que atraviesa la ciudad? ¿Podrían de esta crisis surgir por allí ya futuros candidatos a la alcaldía que se van a beneficiar de esta situación? Yo creo que los que más se benefician de toda esta crisis es quienes están interesados en que nada cambie. Es decir, que digamos, yo hago este juego de que es necesario que todo cambie, que trabajo, digamos, en la denuncia de que es necesario de que todo cambie, pero para que nada cambie realmente. Creo que quienes se benefician de tener una ciudad elitista, en una ciudad en la que es muy difícil, digamos, para la mayoría de la población movilizarse, una ciudad que ha sido, que se está convirtiendo en una ciudad completamente exclusiva, es decir, que no acoge a la mayoría de la población. Creo que son quienes más se benefician. Y sí, es evidente que ya empiezan a verse movimientos, digamos, de intereses particulares, es decir, yo a veces le veo a los concejales y veo, digamos, concejales, como 21 concejales con 21 proyectos propios que tratan, digamos, de pescar en esta crisis, pero no, yo creo que el electorado ya nos dio, digamos, en el 2019 un ejemplo de que es capaz de castigar a las dinastías políticas tradicionales, es capaz de castigar a la clase política tradicional que ve que no está, digamos, trabajando por un proyecto, sino solo por intereses particulares. En el 2021 también castigó a la clase política tradicional y yo creo y espero que el electorado en el 2023, digamos, analice y vea cuál ha sido el actuar de sus partidos, cuál ha sido el actuar de sus políticos y pueda también castigarlos en las urnas en el caso de que sean, digamos, de que sus actuaciones sean necesarias de ser castigadas. Esta ciudad, con una sociedad y con una clase política, Selene, excluyente, como usted lo ha dicho, podría provocar que proyectos que buscan dividir a la ciudad en lo territorial cobren más fuerza. ¿Por qué? Porque se sienten precisamente excluidos de esos sectores. Entonces, por eso tenemos hoy proyectos de Tumbaco y Cumbayá que quieren convertirse en un cantón. Por eso tenemos al Valle de los Chillos, que quiere también convertirse en un cantón. Y tenemos a Calderón, que es la parroquia más grande de todo el país, que quiere convertirse en un cantón. Esos proyectos podrían cobrar vigor con una coyuntura tan especial y tan compleja como esta. Sí, yo creo que efectivamente a veces cuando uno ve, digamos, ve que las necesidades básicas no son satisfechas, piensa que la independencia, que digamos el separatismo va a lograr de alguna manera resolver esto, en vez de pensar en un proyecto de ciudad integral, digamos, que nos agrupe a todos. Y yo creo que la consecuencia más grave de la crisis política de Quito es sobre todo que las cosas importantes de la ciudad no están en la agenda política, no están en la agenda pública.
Es decir, la pandemia del COVID evidenció la necesidad de que haya un modelo de desarrollo para las ciudades, la necesidad de una respuesta coordinada, decisiva desde las autoridades locales. Los alcaldes tuvieron que reaccionar, digamos, de una forma muy contundente en la pandemia, y eso debería mantenerse así, porque hay cosas como la salud preventiva que se trabaja desde lo local. ¿Qué pasa con las brechas de la educación, las brechas digitales desde lo local? ¿Qué pasa con la regulación del teletrabajo? Es decir, las cosas importantes en las que nosotros deberíamos tratar de que la ciudad avance hacia una ciudad sostenible, amigable, no están en la discusión política pública. Los concejales no están en esa agenda. Las personas que están liderando la ciudad no están en esa agenda de transformar la ciudad en una ciudad, digamos, que esté en armonía con las otras ciudades. Creo que ese es el problema más grande, que las cosas que sí importan, en las que deberíamos estar conversando de Quito, no se están conversando, y estamos, digamos, estancados como ciudad. ¿Y qué decir de quienes piden que se vayan todos, Selene? Ya para ir cerrando la entrevista, porque esta crisis ha hecho que mucha gente se desencante de la administración de Yunda, de los intereses que han movido a Guarderas y a los concejales que impulsaron su ascenso hasta la alcaldía, y han dicho, así no, o sea, no así, ni lo de Yunda ni lo de Guarderas. Entonces hay un montón de gente que dice, bueno, que se vayan todos, porque así no vamos a ninguna parte. La polarización, es decir, justo lo que tú dices, que no Yundas, no Guarderas, que ellos son los buenos, los malos, la polarización inhabilita la mejora institucional. Entonces, si nosotros queremos trabajar el tema de corrupción, pero solo fiscalizamos esta parte, no la anterior, o queremos trabajar, digamos, en el tema de movilidad, pero nos quedamos en la discusión de quiénes son los buenos y los malos, se inhabilita la mejora institucional. Lo ideal, digamos, sería una convocatoria digamos, de todos los partidos que tienen incidencia en la ciudad, que tienen, digamos, raíces, que tienen relaciones con la sociedad civil organizada, o que tienen, digamos, que representan a alguna parte de la ciudad, y construir y trabajar a partir de ahí. Pero si nosotros fiscalizamos según la persona que está ahí, si nosotros solo nos quedamos en la coyuntura y no pensamos en cómo queremos la ciudad al 2030, cómo queremos la ciudad al 2040, cómo hacemos que la ciudad en lo que está ahora sea sostenible, si no ponemos las grandes discusiones en la mesa ahora que está pasando una crisis terrible. Cualquier persona con un discurso como el que estás mencionando, de que se vayan todos, puede llegar a la alcaldía en el 2023, puede ser parte otra vez de estos políticos flotantes que no tienen agenda, pero como responden a la coyuntura, son electos, y vamos a seguir al menos 12 años, 15 años de alcaldías que van a ser así, digamos, fugaces, cortoplacistas, y que no van a responder a los principales problemas que tiene la ciudad. 8:37, queremos agradecerle a Selene López, politóloga, investigadora, analista política, con quien hemos conversado sobre la crisis que atraviesa la capital. Yo me quedo con esto último que ha dicho Selene, que es un mal precedente, porque además profundiza el tema que ya lo decía Carlos Rabascal en la entrevista anterior también, el de la desinstitucionalización. O sea, vamos hacia, digamos, un país con ciudades, con territorios totalmente desinstitucionalizados, y con esta dispersión de partidos y organizaciones políticas que terminan convirtiéndose en empresas electorales que se activan cada 2 o cada 4 años convenientemente. Muchas gracias, Selene, un fuerte abrazo. Muchas gracias.